¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta segunda sesión, a esta segunda charla de los ejercicios o pláticas cuaresmales que, de alguna manera, intentan ayudarte a recordar los momentos más importantes de la historia de la salvación, es decir, aquellos acontecimientos que Dios fue preparando para la llegada de su Hijo Jesucristo al mundo, la llegada del Mesías. Recuerden que se llaman ejercicios espirituales porque o ejercicios cuaresmales, porque es una manera de ejercitar nuestra mente, nuestro espíritu, para tratar de que tengamos un acercamiento mayor a Dios y sobre todo una mejor conversión. En la sesión pasada les mencionaba y siempre se los recuerdo que estoy en una oficina. La oficina de mi parroquia no es un estudio profesional, por lo tanto, si de repente entra el ladrido de un perro, el maullido de un gato, una ambulancia que pasa o suena el teléfono de la oficina lateral, bueno, no nos distraemos y continuamos adelante. En la sesión pasada estuvimos hablando de cómo Dios fue preparando este pueblo de Israel a través de Abraham, un hombre que no cree en muchos dioses, sino que cree en un solo Dios, y precisamente Dios lo acepta como el primer hombre con el que se va a formar el pueblo de Israel, le concede un hijo y Abraham va a tener una descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, y estos descendientes de Jacob van a llegar a Egipto buscando alimentos en un tiempo de escasez, de hambruna, y van a permanecer en ese lugar durante un gran tiempo. Sin embargo, las circunstancias van cambiando porque llega al poder un nuevo faraón que considera que si los judíos se van multiplicando y se han multiplicado mucho, podrían rebelarse, es mejor ponerles un límite. Y este faraón ordena que todo niño judío que nazca sea ahogado en el río. Afortunadamente, un niño llamado Moisés es salvado de las aguas, de hecho significa esto su nombre, salvado de las aguas, y este niño va a crecer precisamente en un ambiente en que puede tener información de cómo se manejan las armas, cómo se puede acercar uno al faraón, cuáles son las estrategias del faraón. ¿Por qué? Porque este niño crece precisamente ahí, en palacio, escuchando el idioma del faraón, escuchando las reglas, normas, inquietudes del faraón, y esto le va a permitir, cuando llegue el momento, poderse enfrentar al faraón para hacer que el pueblo de Israel salga adelante. Así que vamos a recordar lo siguiente. Simplemente para que se ubiquen, a Moisés lo podemos ubicar hacia el año 1400 antes de Cristo. Es una forma general de ubicarlo. Recordamos que José, el soñador, ayudó a que su padre Jacob o Israel y sus hermanos llegaran a Egipto, donde vivieron tranquilamente, como les he dicho, hasta que viene un faraón que va a esclavizar al pueblo hebreo. Para que hubiera un liberador, era necesario que este libertador supiera cómo guiar a un pueblo, que tuviera diversos conocimientos, y para ello era necesario que fuera educado y criado en una casa importante y mucho mejor si era en palacio. Por eso Moisés es recogido de las aguas y crece en palacio. Más adelante nos dice el libro del Éxodo, que es el que nos muestra todos estos acontecimientos que te voy a narrar el día de hoy. El libro del Éxodo nos muestra que en una ocasión Moisés ve una batalla y para una lucha entre dos personas, y para salvar a una de estas dos personas, lamentablemente mata a una persona. Descubre que es hebreo y que su pueblo es maltratado. Pero por defender a un hebreo, mata a una persona y tiene que salir huyendo. Y en su huida, además de encontrarse con la que será su esposa, se encuentra con Dios en la montaña. Así que la infancia de Moisés sucede en palacio. Moisés se va a dar cuenta más adelante que es hebreo, pero por asesinar a una persona va a tener que salir huyendo porque sabe que si el faraón lo atrapa puede irle muy mal. Parece que la historia de Moisés es terrible, es mala, es negativa,
Sin embargo, recuerden que Dios siempre escribe derecho sobre renglones torcidos. Cuando parece que la historia va por mal camino, es cuando Dios dice no. Yo le voy a dar un sentido a esta historia porque gracias a que Moisés huye al desierto, ahí es donde se va a encontrar con Dios. Gracias a que Moisés huye al desierto, ahí es donde se va a encontrar con su esposa y ahí es donde va a recibir la misión de convertirse en libertador del pueblo. En cierta ocasión, así nos narra el Éxodo, cuando está Moisés cuidando a las ovejas, ve que en la parte alta de la montaña hay algo así como fuego, como que se está quemando la montaña, y esto le ocasiona curiosidad. Y para acercarse al lugar, va ascendiendo poco a poco a la montaña y llega a un punto en donde escucha una voz que le dice: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. El lugar que estás pisando es un lugar donde Dios está presente. Curiosamente, esta es la razón por la cual los musulmanes, cuando entran a sus lugares sagrados, se descalzan para indicar: si Dios está aquí presente, yo tengo que tener una actitud de respeto, cosa que no siempre los católicos tenemos o tienen algunos, porque mucha gente entra a la iglesia como si fuera un centro comercial, como si fuera, no sé, cualquier lugar, masticando chicle, comiendo elote, platicando con el celular, no tomando en cuenta que si voy a encontrarme con Dios, tengo que prepararme, tengo que descalzarme, tengo que descubrirme, quitarme todo aquello que me impide encontrarme con Dios. Moisés se descalza y en ese momento Dios le dice que él quiere liberar a su pueblo. Pero Moisés le hace una pregunta muy importante: ¿cuál de todos los dioses eres? Porque aunque Moisés era hebreo, era descendiente de Abraham, en Egipto ya se había contaminado la mente de todos los hebreos. ¿Por qué? Se les había olvidado que existía un solo Dios y estaban acostumbrados a que existía el dios Sobek con cara de cocodrilo, la diosa Taweret con cara de hipopótamo, la diosa Baste con cara de gato, el dios Osiris, el dios esto, aquello. Y por eso Moisés le pregunta: ¿cuál de todos los dioses eres? Y Dios le contesta maravillosamente. Le dice: yo soy el que soy. Es decir, solamente existe un Dios, no hay más. El único Dios que es yo soy es el Dios que te manda. Si le hubiera dado Dios un nombre a Moisés, significaría que sería uno más de entre los demás. Porque los nombres, ¿para qué sirven? Si en un lugar alguien se llama Paquito, Miguel, Rogelio, Nicandro, Hipólito, Samuel, es porque hay muchos niños. Pero si en un lugar solamente hay un niño, no tendría por qué llevar un nombre. Ese es el niño que existe y se acabó. Por eso Dios le dice a Moisés: yo soy, te envía. Vamos a darnos cuenta que lamentablemente cuando Moisés va con el faraón y le dice: deja salir a mi pueblo, te lo ordena Dios, y el faraón dice: ¿cómo voy a dejar salir a mis esclavos? Estás loco, Moisés. Además, si tú tienes un Dios, yo tengo muchos, no lo voy a dejar salir. Y entonces Dios, para mostrar el poder ante el faraón, va a hacer que aparezcan varias plagas para que el faraón vaya entendiendo que el único y verdadero Dios le está pidiendo que libere a su pueblo. Pero como el faraón es cerrado y se cierra cada vez más, viene una plaga más, una plaga más, una plaga más, hasta que son 10 plagas en total. Rápidamente te menciono cuáles son. Primera plaga, la sangre. El agua de los ríos, mares y lagos se convirtió en sangre y mató a todos los peces. Está comprobado que en Egipto, cada determinados periodos, surgen unas especies como de mosquitos acuáticos, como de, por decir algo, cucarachas acuáticas de color rojo, que hacen que parezca que el agua está pintada de rojo. Y esto evidentemente contamina las aguas y hace que muchos peces mueran. Segunda plaga, las ranas. Una gran plaga de ranas invadió Egipto,
afectando a los huertos y los cultivos. Tercera plaga, mueren las ranas. Imagínate la pestilencia de tanta rana. Bueno, mueren las ranas y aparecen mosquitos, piojos y pulgas. Aarón, el hermano de Moisés, golpeó el polvo con su vara y la arena se convirtió en una gran masa de insectos. Aquí algo importante, como Moisés era tartamudo, cuando Dios le pide que libere al pueblo y que hable con el faraón, Moisés le dice: es que yo no puedo hablar porque soy tartamudo, y Dios le pide que Aarón, su hermano mayor, que había nacido antes de la prohibición del faraón de que se permitieran vivir a los niños, este Aarón es el que va a hablar en nombre de Moisés, en nombre de Dios, pero siempre Moisés es el más importante. Quinta plaga, la pestilencia y enfermedades epidérmicas que una vez más afectaron solo a los egipcios y no a los israelitas. Qué interesante que estas plagas afectaban únicamente a los egipcios. Imagínate, aparecen mosquitos, piojos y pulgas. ¿Qué va a pasar? Pues una gran comezón, enfermedades epidérmicas. Cuarta plaga, animales salvajes que dañan a personas y ganados. Después, quinta plaga, vamos aquí, perdón, me equivoqué un poquito. Tercera plaga, mosquitos, piojos y pulgas. Cuarta plaga, animales salvajes que dañaron a personas y ganado. Quinta plaga, pestilencia y enfermedades epidérmicas que una vez más afectaron solo a los egipcios y no a los israelitas. Sexta plaga, úlceras y sarpullido, enfermedades cutáneas incurables. Séptima plaga, granizo de fuego y hielo. Una destructiva tormenta arrasó los campos de los egipcios. ¿Por qué se habla de fuego y de hielo? Pues porque el hielo también quema las cosechas. No es con fuego, sino también el hielo frío hace que se hable de quemar las cosechas. Octava plaga, langostas. Pero no langostas de mar, hay otro tipo de langostas. Estos son como, vamos a decir, unos grillos, chapulinos gigantes. Moisés pidió una vez más que el faraón liberara a los israelitas, y cuando éste autorizó a irse solo a los hombres, pero a las mujeres no, Moisés no lo aceptó y envió la plaga de langostas. Novena plaga, obscuridad. Un vasto manto de obscuridad cubrió a Egipto durante 3 días. Algunos especialistas dicen que esta oscuridad fue el resultado de la erupción de aquel volcán de Krakatoa que ocasionó una gran nube que llegó incluso hasta Egipto. Esto lo comentan algunos, solamente te doy este comentario. Esta es la plaga que más afectó a los egipcios y la que finalmente convenció al faraón de dejar marcha a los israelitas. ¿Cuál? La 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Después de esta obscuridad vendrá la 10ª plaga, que es esta última plaga, la muerte de los primogénitos, la que va a hacer que el faraón deje que salga el pueblo, deje que salgan los hebreos. Ahora, aquí me detengo un momentito para que entiendas qué es la Pascua, qué es la Pascua judía y qué es lo que los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando. Porque nosotros celebramos la Pascua cristiana, pero la Pascua cristiana tiene una base que es la Pascua judía. Esta Pascua judía se va a dar, de acuerdo también a algunos estudiosos, en el tiempo en que la luna estaba en plenitud, luna llena, en que la primavera estaba también iniciando, y Dios le quiso decir al pueblo: así como se está renovando la tierra, la creación, yo quiero renovar a mi pueblo. Quiero un pueblo libre, quiero un pueblo además con conciencia, y para eso vendrá esto que te voy a comentar. Moisés le dice al faraón: si no dejas salir a mi pueblo, van a morir todos los primogénitos. ¿Quién es un primogénito? El hijo primero de cada familia. Pero no solamente los hijos primeros de cada familia, niños, ¿no? Si en una familia, por ejemplo, vivía todavía el hijo mayor que tenía 40 años, ese hijo mayor va a morir.
O si un hijo primogénito tenía 25 o 7, ese hijo primogénito iba a morir. Todos los hijos primogénitos iban a morir. ¿Por qué actúa Dios así? Porque en aquellos tiempos el hijo mayor era considerado la mayor bendición que podía tener una persona. La mayor bendición, y por eso Dios dice, a ver, voy a tocarte en lo que más valoras, en lo que más quieres, en lo que más te importa, porque a mí también me importa mi pueblo. Así que si no quieres que algo malo le suceda a tu hijo primogénito, deja salir a mi pueblo. Pero como el faraón no lo aceptó, entonces van a morir primogénitos humanos y primogénitos animales también. Pero en este caso, si tú fueras Moisés, ¿qué le dirías a Dios? Oye Señor, pero también los hebreos tenemos hijos primogénitos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y aquí es donde va a venir la palabra Pascua, que significa salto, salto o paso. Pero si entendemos salto, lo vas a entender mejor. Dios le va a decir a Moisés, mira, vamos a hacer algo. En donde haya una marca, yo voy a hacer que mi ángel exterminador se salte esa casa y continúe en adelante. Así que el ángel va a pasar casa egipcia, casa egipcia, casa egipcia, ay, casa judía está marcada, me la salto y me voy a la siguiente. Bueno, ¿cuál va a ser la señal, la marca para que se reconozca una casa judía? La marca va a ser que cada familia tendrá que sacrificar un cordero sin mancha, porque a Dios no se le pueden ofrecer cosas feas, vamos a decir así, cosas que no estén de la mejor manera. Entonces van a buscar por familia un cordero, lo van a sacrificar, lo van a desangrar totalmente, eso es muy importante. No tiene que tener ya sangre, tiene que estar desangrado y ese cordero se lo van a comer asado, listos para salir porque el faraón los va a dejar salir inmediatamente. Dios quiere que estén bien alimentados con este cordero y para que también tengan de alguna manera saciada la sed, van a tomar vino, pero más con agua que un vino puro, porque no es es una fiesta, pero no quiere Dios que se queden dormidos, que estén relajados, sino que estén ya con el cinturón puesto, incluso que se coman la cena de pie. ¿Por qué? Porque significa ya nos vamos con sus cosas listas. Cómanse al cordero y se lo van a comer también con hierbas amargas. ¿Para qué las hierbas amargas? Para que recuerden que eran esclavos de Egipto. Esta hierba amarga significa, bueno, la amargura de tu esclavitud, para que no se te olvide quién te está sacando de la esclavitud. Y te vas a comer también esto con un pan. Ay, pero el pan, si tú eres cocinero, cocinera, has hecho alguna vez algún pan, sabes que el pan para que se ponga bonito, esponjado, ¿qué necesita? Levadura, que fermente, que haga como espumita, para que me entiendas, la masa, y de esta manera, haciendo espumita la masa, eso que oímos es el reloj de la iglesia, pero bueno, así haciendo que la espumita haga que la masa tenga como partes así porosas, va a hacer que el pan se esponje maravillosamente. Pero que si no da tiempo para que se esponje la masa, porque en aquel tiempo no había Royal, este polvito que rápidamente hace que la masa se fermente, en aquel tiempo había que utilizar una levadura que tardaba varias horas para fermentar el pan. Y como no hay tiempo para que se fermente el pan, ¿cómo hay que comerse el pan? Sin levadura. ¿Y cómo se le llama a un pan sin levadura? Se le llama pan ácimo. ¿Y cómo es un pan ácimo? Pues todo plano. ¿Por qué? Pues precisamente porque no se esponja. Por eso las hostias son un pan ácimo. Es pan sin levadura. Si las hostias tuvieran levadura, pues serían un pancito que se pone así gordito, como colchoncito, pero no. Un pan ácimo es muy duro. ¿Por qué? Porque no está fermentado. Así que, ¿cuál era el menú de la cena de la Pascua judía? El cordero asado, las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino, si se tomaba especialmente mezclado con agua,
y todo esto se lo tenían que comer de pie, ya listos para salir. Ah, pero aquí viene la parte importante, la marca. La marca se tenía que hacer con la sangre del cordero que se había sacrificado. Esta sangre se tenía que colocar en la puerta, en las jambas, en el dintel de la puerta, y donde hubiera esta marca de sangre que iba a pasar el salto, la Pascua. El ángel iba a saltar este lugar para dar vida o permitir que siguiera la vida entre los hebreos y, en cambio, en el caso de los egipcios, hubiera la muerte. Cuando el faraón empieza a darse cuenta que no solamente en el pueblo, sino en su propia casa, entre los más cercanos, van muriendo los primogénitos, se da cuenta del poder de Dios. Y en ese momento precisamente ordena que el pueblo salga, pensando que si permite que el pueblo salga, ¿qué es lo que va a pasar? Los hijos van a volver a vivir, pero no. La muerte había tocado a los primogénitos y ya no volvieron a vivir. Ante esto, el faraón se molesta y dice, ¿cómo estoy permitiendo que salga el pueblo? No, ahora van a regresar y los voy a tratar peor por lo que ha pasado, y ordena entonces a su ejército y él mismo sube a sus carruajes y van detrás del pueblo. Mientras van detrás del pueblo, para que el pueblo se sienta protegido, Dios hace que aparezca una columna de fuego, un torbellino, distintos elementos para que haya como una separación entre el pueblo que va caminando y el ejército. Hay algo que impide que entren en contacto. Unos para que no se sientan amenazados y los otros pues para que no vean al pueblo al que tienen que ir atacando. Sin embargo, ambos siguen avanzando. Te repito, todo esto es en un tiempo de luna llena de primavera. Y finalmente, cuando el pueblo de Israel va llegando al Mar Rojo, ¿ahí qué es lo que pueden hacer? Está el mar, está la tierra, está el mar, y del otro lado del mar está otra vez tierra firme. Y ellos ven cómo se va acercando el ejército, y ante este miedo, Moisés clama a Dios y dice, ¿qué hacemos, Señor? Y como ha hecho Dios mostrando su poder a través del báculo, a través del bastón de Moisés, que en aquel tiempo significaba ser el jefe, ser el líder, Dios va a hacer que cuando Moisés mete el agua, el báculo, el bastón, la vara en el mar empieza a tener un descendimiento increíble. Es difícil que haya pasado como se ve en algunas películas con efectos especiales, que las aguas se abren y se separan. Sin embargo, los estudiosos también de los fenómenos naturales y particularmente de la zona de Egipto mencionan que hay épocas especiales del año donde hay determinados vientos que hacen que la marea baje. Y esto hace que cuando la marea se va retirando, la gente pueda pasar a pie seco por aquel lugar hasta la siguiente parte. Esto, por ejemplo, sucede también en un lugar que se llama, allá en el norte de Francia, que se llama Monte San Miguel, Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel es como una especie de islita, que digo islita porque hay épocas donde está rodeado de agua, pero hay épocas donde toda el agua se retira y la gente puede llegar a ese monte caminando. Hay que tener cuidado para que no vaya a estar uno caminando en ese momento cuando el mar regrese, pero lo que te quiero decir es que hay momentos en determinadas partes del mundo donde el agua se puede retirar durante un momento y después, quizás al amanecer, quizás al anochecer, puede haber variantes de estas subidas y bajadas de marea. Lo importante es que el pueblo pasa hacia el otro lado del mar, y cuando el ejército del faraón quiere entrar para pasar hacia el otro lado, la marea empieza a regresar a su lugar, y tú sabes que cuando el agua entra en contacto con la arena,
pues la gente puede sumir sus pies, se queda atorada, se sumerge un poquito más y de esta manera quedan atrapados los ejércitos, el ejército del faraón, los carruajes del faraón. Algo importante también que tengo que comentarte es que la arqueología ha encontrado en esta zona donde se supone que fue el paso del pueblo hebreo hacia la libertad, han encontrado elementos del ejército egipcio, ruedas de carruajes, armas, etcétera. Esto nos puede dar un poco más de luz a ver si esto fue simplemente algo real o simplemente se trata de una enseñanza bíblica. Llega el pueblo de Israel finalmente hacia la parte que tienen que llegar en un primer encuentro, que va a ser el monte Sinaí. Hay que recordar que Dios también se manifiesta en lo alto de las montañas generalmente para indicar que el hombre tiene que hacer su parte, subir, y él hace su parte, descender. Por eso en la Biblia generalmente el encuentro de Dios con la humanidad se da en montañas. Lo recuerdo constantemente donde iba a sacrificar Abraham a su hijo Isaac, en el monte de Jerusalén, en donde se aparece Dios a Moisés en un monte, en donde le habla Dios a Elías en un monte, en donde se transfigura a Cristo en un monte, en donde enseña las bienaventuranzas en un monte, en donde muere Cristo en el monte Calvario, etc. Así que es importante este simbolismo en la Biblia de las montañas. Ahí en las montañas, en esta montaña, va a subir Moisés y Dios le va a hacer que esté un tiempo arriba para irle entregando los mandamientos, lo que conocemos como el decálogo, que significan las 10 palabras, las 10 enseñanzas, los 10 mandamientos que Dios le quiere dar al pueblo. Mientras Moisés está arriba hablando con Dios, por supuesto descalzo, el pueblo acá, desesperado, fíjate nada más cómo a veces somos las personas, desesperado porque Moisés no baja, empiezan a hacer un ídolo, empiezan a hacer un animal de oro, con las prendas que llevaban, las derriten, las funden y hacen un ídolo, para que te des cuenta qué pueblo de cabeza dura. Los acaba de sacar Dios a la libertad y este pueblo sigue todavía con su contaminación, con su mente contaminada, creando ídolos como los que había visto en Egipto. En Egipto casi todos los dioses tenían una parte animal, aunque algunos tenían una cabeza humana, toda la otra parte era animal, como el dios Apis, que tenía forma de buey, como el dios Obé con cara de cocodrilo, la diosa Bastet con cara de gato, la diosa Tahueret con cara de hipopótamo, la diosa Vaca, la diosa Hathor, en fin. Entonces se les ocurre hacer un ídolo. Y por supuesto cuando baja Moisés queda muy molesto y rompe las tablas como diciendo, ¿de qué sirve que yo les traiga esta ley si ustedes están cerrados a este tipo de cosas? Más adelante Dios le va a decir, ten calma, y le da nuevamente unas tablas para que se las lleve al pueblo. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué antes de llevarlos a la tierra prometida, Dios les entrega este mandamiento? Estos mandamientos, mira, por lo siguiente, porque la libertad, que es un don maravilloso, pero también implica un compromiso, la libertad sin conciencia, la libertad sin responsabilidad, la libertad sin sabiduría, se puede convertir en una maldición. Imagínate un muchacho que sin conciencia, sin sabiduría, tiene la libertad de subirse a un auto alcoholizado, de subirse a un auto el drogado, de subirse a un auto y pisarle el acelerador hasta 300 kilómetros por hora en un lugar donde hay peatones, donde hay una escuela para niños, etc. O imagínate una persona con libertad, pero que no sabe el valor de las cosas, cuando un día descubre la caja fuerte de los papás abierta y entonces le ocurre sacar el dinero que se le pega la gana para hacer una fiesta o para irse de parranda.
la libertad sin responsabilidad y conciencia es algo muy delicado. Por eso, si tú eres papá o mamá, estoy seguro que tú no le das a tus hijos la libertad cuando no tienen la responsabilidad. Les das a tus hijos la llave de la casa cuando no son responsables. Les das a tus hijos la clave de tu NIP, de tu tarjeta, cuando no son responsables. Yo creo que no. O si tú eres jefe de alguna empresa, le das a tu empleado la libertad sin ninguna responsabilidad. Claro que no. Por eso Dios dice, antes de darte la tierra prometida, tienes que aprender a tener estas leyes en tu mente y después en tu corazón. Grábatelas primero en tu mente y después velas pasando a tu corazón. Primero las tienes que tener aquí y después aceptarlas como algo tuyo, algo bueno para ti. Porque en estos mandamientos, si bien es cierto que el primero indica, a ver, ¿por qué tienes que cumplir estas leyes? Porque hay un Dios que busca lo mejor para ti. Porque hay un Dios que quiere que tengas lo mejor. Así que si tienes que creer en este Dios que busca lo mejor para ti, cree también que estos mandamientos son buenos para ti. Y por lo tanto, no te desfíes, no te confundes de lo más importante. Y estos mandamientos, si pones atención, ¿a qué se refieren? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, caray, es que en Egipto los hijos, ante tanta esclavitud, donde convivía la gente mezclada, donde había hacinamiento, no había respeto hacia los padres, no había respeto entre los hermanos. No robes, en Egipto se robaban entre uno y otro hebreo. No calumnies, no levantes falsos testimonios, con tal de obtener algún beneficio. Entre los hebreos se levantaban falsos testimonios, se quitaban a la esposa, se mentían, en fin, todos estos mandamientos que tenemos hasta el día de hoy, ¿en favor de quién eran? En favor del pueblo, en favor de cada uno de los hebreos. Respeta tu cuerpo, respeta tu familia, respeta la verdad, respeta el buen honor de las personas, respeta la pareja. Fíjate, estos son elementos básicos que ahora en cualquier cultura, en cualquier civilización, los cumplen. Así que Dios quiere que el pueblo tenga primero en su mente y en su corazón estas leyes. Y después Dios permitió que las tablas se hayan perdido porque en un momento determinado, cuando iba a ser destruido Jerusalén, aquellas tablas desaparecieron. Algunos dicen que se encuentran en Egipto, que fueron llevadas allá para esconderse cerca de la isla Elefantina, pero si no se encuentran estas tablas, lo importante es que ya están aquí y acá. Por eso Dios permitió que desaparecieran, porque lo que Dios quiere no es que estén escritas. ¿De qué sirven unas leyes escritas en una piedra, verdad? Unas tablas de piedra, si no están escritas aquí y aquí. Las leyes son para entenderse, para vivirse, para cumplirse. Ahora, vamos a este punto importante. La libertad sin conciencia no está completa. Pero como el pueblo era muy duro, como no fue fácil que el pueblo aceptara estas leyes y seguían todavía viviendo un poquito, luchando unos contra otros, Dios les vuelve a insistir una y otra vez a través de Moisés que cumplan con estas normas. Y algo importante que tengo que decirte es que antes de que los hebreos llegaran al Sinaí, no podemos decir que eran realmente un pueblo. Eran una aglomeración de personas con un mismo ascendente. Todos eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es cierto, eran descendientes de la misma sangre, si tú quieres, pero no tenían conciencia de pueblo. Porque para tener conciencia de pueblo se necesita tener ideas en conjunto. Y no tenían mandamientos en conjunto. Y estas tablas de la ley van a permitir que el pueblo, bueno, no el pueblo, que esta muchedumbre empiece a tener conciencia de ser un pueblo. Y esto significa, vamos a trabajar todos juntos. Vamos a caminar por el desierto todos juntos. Nada de que yo me voy por mi lado, yo no me llevo con fulanita de tal, yo me voy con perenganita de tal. No,
Dios va a hacer que poco a poco vayan teniendo conciencia de pueblo para que luchen juntos por su bienestar y por su bien. Y esto es muy importante en todo tiempo. Por eso, cuando un gobernante, una familia, un líder, lo que hace es dividir al pueblo, lo que está haciendo no es nada bueno, porque el pueblo de la desunión puede tener cosas positivas. ¿Cómo va a estar un pueblo fuerte para enfrentar al enemigo si está desunido? Por supuesto que no. Por eso incluso en los medios de guerra lo que se hace es busquen de qué manera se divide al pueblo, al enemigo, para que así podamos atacarlo y vencer más fácilmente. Por eso vuelvo a insistir, si un líder está invitando a que el pueblo se divida, desconfía de él. Si un padre, una madre de familia invita a la división de la familia, no es correcto. En cualquier grupo lo importante es la unión y no la división. Poco a poco el pueblo va a ir teniendo esta conciencia, pero de repente hay personas en este pueblo que van a empezar a estar moleste y moleste a Moisés y estarse rebelando contra Dios, porque por supuesto el desierto implica ciertas situaciones de límite. Por ejemplo, no hay el agua que uno quisiera, no están los alimentos que uno quisiera. Es decir, hay cosas de este tipo, pero ¿qué? Se está teniendo la libertad. Fíjense, a mí me tocó visitar uno de estos países europeos después de que habían pasado por esta etapa lamentable de comunismo. Y en una ocasión estaba platicando con una persona y me decía, mire padre, la verdad, aunque en este momento estamos viviendo situaciones muy limitantes, es preferible tener incluso a veces no lo necesario para comer que la esclavitud, que la falta de libertad que teníamos antes. Fíjense, esta persona valoraba lo que era la libertad. Y en cambio, gente del pueblo hebreo no valoraba la libertad, como que les importaba más medio comer bien allá en Egipto, aunque los maltrataran, aunque los trataran mal, a tener la libertad completa. Y en una de estas circunstancias va a haber un momento de rebelión de esta manera. El pueblo empieza a hablar mal de Dios, el pueblo empieza a hablar más mal de Moisés, y Dios va a hacer que aparezcan unas serpientes y empiecen a morder a toda la población. Y cuando empieza a pasar esto, pues mucha gente empieza a morir. Moisés clama y le dice a Dios, Dios mío, perdónalos, ¿qué hacemos? Y fíjense bien, Dios le va a pedir a Moisés que haga una imagen. Y esto lo quiero resaltar porque algunas personas dicen, está prohibido hacer imágenes, eso lo prohíbe Dios. A ver, no. La prohibición de Dios no es hacer imágenes, sino confundir las imágenes como si fueran Dios. Ese es el problema. Es, por ejemplo, esto yo sé que es una obra artística hecha por algún pintor ortodoxo con la Virgen María, el Niño Jesús y San José, pero yo sé que esto es de madera. Yo sé que esto es hecho por manos humanas, una mano hermosísima que sabe pintar excelente, pero yo no creo que esta sea la Virgen María. Esta es la imagen de la Virgen María. La Virgen María está en la presencia de Dios. Yo cuando quiero hablar con la Virgen María, no pienso que esto que está aquí pintado me esté escuchando. No, yo cuando hablo con la Virgen María, a través de esta imagen puedo recordarla, pero cuando me dirijo a la Virgen María o a Cristo o a los santos, me dirijo hacia los únicos que son verdaderos, que están allá con Dios. Así que si yo hago una imagen, no estoy cometiendo ninguna cosa negativa. Lo negativo sería si yo creo que esta imagen es Dios, entonces estoy convirtiendo esta imagen en un ídolo. Y esto no es correcto. Convertir imágenes en ídolos no es correcto de ninguna manera. A eso se le llamaría precisamente idolatría.
Aquí yo tengo varias imágenes, pero por ejemplo esta imagen de Cristo, yo no creo que sea el Cristo verdadero. El Cristo verdadero está en la presencia de Dios o está en la Eucaristía. Esta imagen me ayuda a recordar que Cristo murió por mí en la cruz y trato de que sea una imagen bella, digna, pero el problema no es hacer imágenes. El problema es creer que la imagen es Dios. Y por eso hay una gran diferencia entre adorar imágenes, que significa creo que esta imagen es Dios, o venerar imágenes, que significa a través de esta imagen yo adoro al único y verdadero Dios o venero a los santos. Bien, pero esto precisamente se puede sacar de este momento que te estoy mencionando. Si Dios le había dicho a Moisés en el Decálogo, en los 10 mandamientos, no adorarás imágenes, si fuera no harás imágenes, entonces la gente diría, ¿cómo que Dios le prohibió a Moisés hacer imágenes y ahora le está pidiendo que haga imágenes, que haga una serpiente? ¿Cómo es posible? No, precisamente porque Dios no está en contra de las imágenes, sino está en contra de que se adore a las imágenes. Ahora, incluso las imágenes pueden tener distintos simbolismos. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo te pregunto, ¿qué significa una serpiente en el libro del Génesis? Ah, pues significa la maldad, significa el demonio. Sí, pero la serpiente no siempre significa la maldad o el demonio. Porque es cierto, la serpiente puede significar lo malo porque se arrastra siempre, porque nunca vas a ver una serpiente volando hacia el cielo, buscando lo más elevado. No, pero también fíjense que la serpiente puede significar la vida. ¿Por qué? Vean ustedes los signos de los médicos. Entre los médicos hay un signo que se llama, creo, caduceo, no recuerdo exactamente bien, pero el signo de los médicos son unas serpientes. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene la capacidad de estar bien tanto en la parte de los muertos, es decir, bajo tierra, como también salir de ahí y estar en este lugar de los vivos. Por lo que un médico puede hacer que alguien que ya casi está yéndose al lugar de los muertos salga de ahí. Pero también las serpientes pueden tener, algunas de ellas, un cambio interesante. Cada determinada época, hagan de cuenta que la capa de la serpiente, la piel de la serpiente, se pone como vieja y se queda fuera. Hagan de cuenta, se separa la serpiente de esa capa, deja como la cáscara vieja y sale de ahí con una piel totalmente nuevecita, lo que hace que la serpiente también pueda significar la vida. Así que hay que tener cuidado en el mundo de los signos. Tengo algunos videos especiales sobre el mundo de los signos en el arte, puedes buscarlos en mi canal, pero aquí estoy diciéndote por qué Dios le pide a Moisés que haga una serpiente si la serpiente era signo del mal. No siempre es signo del mal. Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y el que la vea y crea en mí, se salvará. Fíjense, aquí también nos queda claro esto. No es la imagen la mágica, no es la imagen la que salva, no. Es Dios con su poder, pero Dios necesita que cada persona tenga fe, que cada persona haga lo que le toca hacer. Si yo veo la imagen que sé que es signo de Dios y creo en Dios, no creo en la serpiente y creo en Dios, me salvo. Pero si yo veo la serpiente y no creo en Dios, aunque esté viendo la misma serpiente que los demás, no me salvo. Y eso es lo que sucedió. La gente que veía la serpiente y creía en Dios, se arrepentía, se salvaba, y los que no, no. Por esta razón, hago un comentario también que nos lleva al Evangelio. En una ocasión, Cristo dice, así como Moisés tuvo que levantar la serpiente en el desierto, así también tendrá que ser levantado el Hijo de Dios. ¿Qué quería decir Cristo en ese momento? Que así como Moisés levantó una serpiente en un palo para que todo el mundo la viera y el que creyera en ella se salvaría, así el Hijo de Dios, te lo hago así visiblemente, tendría que ser levantado en la cruz.
para que todo el que viera a él y creyera en él se salvara, y el que no, no. Y de hecho, hay mucha gente que ve a Cristo en la cruz y no cree en él. Se cierra la salvación. Ya no es cuestión de Dios. Ya es cuestión de cada ser humano, de su libertad, de su decisión. Y también esta frase puede significar que así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo de Dios va a ser levantado del sepulcro para resucitar. Pero vamos avanzando en este tema que es tan interesante. La mordedura de las serpientes vendrá también en el desierto, momentos de sed, y Moisés va a golpear una piedra y va a salir agua viva. Moisés va a hacer también que cuando el pueblo tenga hambre, caigan como pequeñas semillitas, vamos a llamarle así, que se encuentran en el desierto al amanecer y que al molerse se convierte en una especie de harina con la que se hace pan. Estas como semillitas hacen que la gente diga Manu, que significa ¿qué es? Y Dios les va a contestar, Moisés les va a contestar, es el pan del cielo. Es el pan del cielo. Y fíjense, en muchas ocasiones a Cristo se le compara con Moisés, porque hay ciertos paralelismos. Moisés le da al pueblo la ley, los mandamientos. Cristo nos viene a dar un nuevo mandamiento y la ley del amor. Moisés golpea la roca y sale agua viva. Cristo dice a la samaritana, yo soy el agua viva. Pero también de su costado sale agua que representa nuestra salvación y nuestro bautismo. Moisés le dio al pueblo el pan del cielo, el maná. Y Cristo dice en la sinagoga de Cafarnaúm, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, soy yo el que les da el pan verdadero. Cristo es el pan verdadero. Y por supuesto, así como Moisés lleva al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, también Cristo es el camino que nos va a llevar hacia la vida eterna, hacia la tierra prometida. Vamos llegando ya al final de este caminar desde Egipto hasta la tierra prometida. Esto lo vamos a encontrar, te lo recuerdo siempre, en el libro del Éxodo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, significa salida. Por lo tanto, nos habla de esta salida y estamos llegando ya a la tierra prometida. Todavía no llegamos. Ya se ve a lo lejos el río Jordán, que es la entrada a la tierra prometida. De este lado viene el pueblo, por lo que actualmente es Jordania, el desierto. Aquí está el río Jordán y pasando el río Jordán ya está lo que conocemos ahora nosotros como Israel o como Palestina, de acuerdo a cómo se quiera ver. Aquí está la primera ciudad pasando el río Jordán, que es Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Ya están ahí. Pero Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, aquí en Jordania, Moisés sube al monte Nebo y desde ahí Dios le va a mostrar toda la tierra prometida y se ve todos los efectos del río Jordán con su verdor. Ahí se va a ver Jerusalén, todas aquellas poblaciones, pero Moisés ya no entra. ¿Y por qué no entra? Bueno, pues porque Moisés ya han pasado 40 años y Moisés no entra porque también ha cambiado la mentalidad del pueblo. Fíjense, el hecho de que haya dos momentos en que el pueblo tiene sed y aparezca la voz de Dios que dice, haz algo ante la roca, pongan atención en esto, tiene una gran diferencia. En los dos momentos, uno y otro, uno casi al principio del desierto, otro casi hasta el final, el pueblo tiene sed. Y aunque hay rocas, la orden de Dios es distinta. Parece algo sutil, pero es muy interesante. En la primera parte, Dios le va a decir a Moisés, golpea la roca. Fíjense, golpea la roca. Esta roca representa de alguna manera también, por lo que les voy a decir,
al pueblo. El pueblo es un pueblo duro, un pueblo salvaje, si quieren ustedes, y hay que ser a veces duros y salvajes como cuando se trata de domesticar a un potro salvaje, etcétera. Hay que ser duros y ya conforme aquel potro va aprendiendo a ser domesticado, ya no se es duro con él. Ya después el potro, basta que uno le dé la orden, hace lo que uno quiere. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, golpea la roca, Moisés golpea la piedra y sale agua. Pero de este momento a este otro que se menciona después, han pasado ya muchos años. Ya murió el papá, la mamá, quizás los abuelos que eran esclavos y que salieron así medio salvajes, y en el desierto, porque han pasado 40 años, ya han surgido nuevos niños que ahora son jóvenes, una nueva generación que ya no son tan duros, que ya tienen los mandamientos más cercanos a su mente y a su corazón. Y por lo tanto, en esta segunda ocasión, Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Fíjense, qué distinto acá, golpea la roca y acá, háblale a la roca. Por eso te digo que esta piedra significa el pueblo. Como diciendo, si al principio tuviste que ser duro con el pueblo, ahora ya no. Ahora ya se necesita una nueva pedagogía, un nuevo método, una nueva forma. Ya no son los mismos. Así como Dios se va adaptando a cada circunstancia, tú, Moisés, también te tienes que adaptar. No tienes que quedarte con la forma antigua. Tienes que adaptarte. ¿Y quién cree que hace Moisés? Paz, golpea la roca. No sale nada. Paz, vuelve a golpear. Hasta que Moisés entiende y ya le habla a la roca y de la roca sale agua. Pero con esto Dios entiende que Moisés se ha quedado con ciertas ideas antiguas y que el pueblo ya no necesita a alguien que lo golpee, sino alguien que le hable. Es decir, un nuevo líder, un nuevo pensamiento, una nueva pedagogía y por lo tanto Dios le da el agradecimiento a Moisés que va a morir allá en las cercanías del monte Nebo o en el monte Nebo. No se sabe dónde quedó su cuerpo porque precisamente los judíos lo escondieron para que nadie le faltara al respeto. Algunos dicen que para que el demonio no se lo llevara enojado por lo que había hecho Moisés. Hay muchas tradiciones y leyendas sobre esto, pero ciertamente no se sabe dónde quedó la sepultura de Moisés, como de otros también hombres importantes del Antiguo Testamento. Y entonces, antes de terminar su existencia en este mundo, Dios va a pedirle a Moisés que deje su liderazgo a un nuevo joven, a una nueva persona, a un joven que va a ser Josué. Y con esto estaría terminando el libro del Éxodo para comenzar una historia nueva con Josué, que ya va a ser parte de esta historia que se conoce como la del libro de los jueces. El libro de los jueces que continuará la historia del libro del Éxodo y de la cual yo te voy a hablar más adelante. Solamente quiero concluir diciendo, ¿te acuerdas lo que es la Pascua judía? Sí, el salto, perfecto. ¿Esto cuándo se lleva a cabo? La primera luna llena de primavera, correcto. Este acontecimiento, que sería semejante a la independencia de un país, y celebramos nuestra independencia cada año exactamente el día en que sucedió, en México gritamos ¡Viva México! En septiembre, etc. Los judíos también, como una norma, como una ley, celebran su independencia, la independencia de Egipto, cuando salieron de Egipto, y a esto le llaman exactamente la Pascua, en la misma fecha en que se llevó a cabo luna llena, tiempo de primavera. Por eso, como tiene que ver con la luna y con la primavera, esta fiesta puede ser movible. Y exactamente el día en que Cristo tenía que morir y resucitar, Dios quiso que correspondiera a la Pascua. ¿Para qué? Para que la muerte también, en el sepulcro de Cristo, se saltara de esta normatividad, porque todos los seres humanos morimos, y en ese lugar
la muerte no venciera, sino que Cristo resucitara. Pero antes de que Cristo muriera, tuvo que celebrar la Pascua judía. La adelantó un día, en lugar de celebrarla el viernes, que era el día que se sacrificaba a los corderos, la adelantó un día para indicar que Él era el cordero. No se necesitaba un cordero sacrificado porque Él era el cordero que iba a ser sacrificado al día siguiente, el viernes en la cruz. Se iba a desangrar el viernes en la cruz. Y este cuerpo del cordero que iban a comer los apóstoles era Él presente en el pan y presente en el vino. Por eso, en la última cena, Cristo utiliza elementos de la Pascua judía. Va a utilizar el pan ácimo, va a utilizar las hierbas amargas, va a utilizar el vino mezclado con agua y va a utilizar sobre todo el cordero, pero Él va a ser el cordero. Por eso, la Pascua judía prepara la Pascua de Cristo. Y en el caso de la Pascua judía, celebramos el paso de la esclavitud a la libertad. En el caso de la Pascua cristiana, celebramos el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, y es exactamente lo que estaremos celebrando en la próxima Pascua de Resurrección, que podemos celebrar todavía mucho mejor cuando tenemos estos conocimientos a través de estas pláticas que tú y yo, que ustedes y yo estamos teniendo, y precisamente por esta razón, en la vigilia pascual vamos a recordar este momento y también el Jueves Santo de la Pascua judía. El Jueves Santo se recuerda el ritual de la Pascua judía y también en la vigilia pascual se recuerda el paso del Mar Rojo cuando Dios permitió que el pueblo tuviera la libertad. También ahí hubo un paso por el mar, y de esta manera podemos hablar también de la Pascua. Espero que esta plática les haya gustado, les haya ayudado a comprender mejor. Compártanla con las demás personas. Si algo no entendió, escúchenla varias veces para que le puedan sacar el mayor provecho, y recuerden darle like también para saber que les gustó. Que Dios les bendiga y hasta la siguiente charla.